Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Claudia Livier. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Toronto para todo el mundo. Bueno, estamos muy contentos de tenerlos de nueva cuenta. Muchas gracias por el apoyo a los primeros episodios que hemos tenido de este primer semestre del 2025. Les quiero agradecer muchísimo que se hayan conectado con cada uno de los autores y bueno, estamos ahí, pues tenemos la oportunidad de conocer cada uno de los libros que ellos nos están presentando. Pero hoy no estoy solamente con Gonzalo, hoy voy a presentar primero a las damas desde Ecuador. Elsa, que por fin, después de una larga ausencia, nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás, Elsita? Muy bien, Claudia, pues muchísimas gracias por nuevamente compartir este espacio conmigo. Estábamos en unas largas pero merecidas vacaciones, como dice Claudia, pero también tengo que recalcar que por algunas situaciones que se vivieron en el Ecuador, tuve ciertos capítulos que ausentarme, pero aquí estoy lista, completamente preparada para compartir con cada uno de nuestros peregrinos, pues los escritores que tenemos en Cuéntame un libro. Y algo que tengo aquí, pero que ya en cualquier momento voy a preguntarle al escritor, es de que la novela de hoy y el escritor de hoy pues tienen una corriente literaria muy fuerte, ese naturalismo y ese realismo que tanto evocamos y tanto tenemos en la sociedad. Así es, y muy largas, ¿eh? Elsita, y no es por hacer grilla. Y desde Campeche, México, Chalito, ¿cómo estás, Chalito? Muy bien, muy bien, muy bien a todos. Saludos, saludos, Elcita. Es un gusto, como siempre, tenerte aquí en Cuéntame un libro. Gracias. Mira, ya tenía mucho rato y seguramente que, bueno, mucho rato de que no teníamos esta convivencia, pues siempre estamos en contacto. Pero quiero hacer un paréntesis al margen del libro, al margen del programa. Clau, todos los peregrinos que tengan la oportunidad y si tienen TikTok, que sigan tu perfil en Ah, TikTok para que puedan ver realmente el cuéntame ¿cómo un soy? libro, el detrás de cuéntame De un libro, el cámaras. detrás de cámara. Mira, yo nunca lo había visto, la otra vez lo vi y mira, está buenísimo. Que todos los peregrinos se vayan al perfil. Mira, yo no tengo la paciencia para el TikTok, no tengo ese encanto para poder transmitir como tú lo haces, Clau. La verdad, mira, De que hecho, te ahorita sigan, estamos en vivo, ¿eh? De hecho, estamos en vivo en TikTok espero yo. y eso lo comparto luego también en la página. Que nos sigan, mira, en Cuéntame un libro Canadá TikTok. Así aparece, de hecho ahí mando siempre la invitación que nos sigan, así que aparece el logo. Y en mi cuenta personal es la Castori. Así aparezco en TikTok. Y ya, y sí, es que, oye, pero es que se necesita mucho tiempo y luego ya son tantas redes sociales que uno no puede con todo, muchachos, ¿eh? A No, ya veces no. no, no da. Pero muchas gracias, Chalito, por hacer la El recomendación. Ahí comercial. te las voy a poner de todas maneras ahí en los comentarios. Y ahí síganos, Cuéntame un libro Canadá en TikTok y bueno, ahí en mi página que pongo, que hago los en vivos cuando estamos grabando en la mañana, no los escuchan a ustedes, me escuchan a mí, pero muchas gracias a todas las personas que se conectan, que es un horario que nos va muy bien cuando hacemos el live matutino. Así que ahí está tu recomendación del día de hoy. Hablando del libro, y mira, y ya para entrar en materia, Sí. nada más no se les olvide, y quiero que esto tenga en cuenta, y ojalá y ahorita nuestro autor también lo pueda tener en consideración. Acuérdense que dice cuando cruzaban ese arco de los muertos, ese arco donde pasaban al más allá. Todos los que crucen este arco, esta puerta, abandonen toda esperanza. ¿Y por qué lo decimos? Clau, ¿a quién tenemos el día de hoy El para... día de hoy nos vamos a ir hasta Perú con el autor Mario Segarra. Él estudió literatura hispánica y cuenta con un máster en creación literaria en España. Es miembro de la Abadía de Carfax, círculo de escritores de horror y fantasía fundado por Marcelo Di Marco. Ha publicado el thriller Tan ignorado como aquí en 2019 y en 2021 vio la luz Un maníaco homicida a la vez y te damos la más cordial bienvenida, Mario. ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo Claudia, estás, hola Elsie, hola Gonzalo. Para mí es un placer estar acá en su espacio.
No, para nosotros también tenerte el día de hoy aquí con nosotros. Fue larga la espera. Teníamos pendiente esta charla desde el año pasado, pero por causas de fuerza mayor no se pudo realizar. Pero mira, ya estamos aquí en el 2025 contigo y te comentaba al principio detrás de cámara que para leer este libro tan ignorado como aquí, pues necesitamos una mente abierta para esta novela que es muy, muy original, ¿no? Y a veces hablar de thrillers en este tipo de charlas, pues es difícil porque no queremos spoilear. A veces es imposible no hacerlo, pero, pero bueno, creo que con todo el contexto que manejas nos das mucha tela de dónde cortar, ¿no? Y logras con este libro una atmósfera muy particular con cada uno de los personajes. Y a mí, Mario, me encantaría arrancar preguntándote cómo o cuándo, a qué hora decides que este tipo de género es lo tuyo y que la verdad lo haces súper bien porque dejas al lector pensando. ¿Cuándo fue ese momento que dijiste, esto es lo que tengo que escribir? ¿O cuál fue ese background que te llevó a este tipo de literatura? Mira, yo empecé a escribir, se podría decir ya profesionalmente en el 2006, ¿no? Desde el 2006 empezó a nacer la historia de Santiago Matamoros, ¿no? Salió la historia del policía, de su hija, de todo lo que le sucedía a él en Lima, ¿no? Pero estamos hablando de su historia de origen, ¿no? Esto ocurre antes de lo que a mí se me ocurrió empezar a hacer en el 2006, ¿no? Y bueno, todo lo que pasaba en Lima, todas las lecturas que yo tenía, ¿no? Sobre de Edgar Allan Poe, ¿no? La literatura norteamericana policial, todo eso fue como un mix, ¿no? Un mix que al final explotó, ¿no? Y salió el libro, ¿no? Ya recién este libro, el Tan Ignorado como aquí, lo empecé en el 16, o sea, 10 años después que empezó en mi cabeza a funcionar la historia de Santiago Matamoros, empezó a salir, ¿no? ¿Qué pasaría antes de que secuestren a la hija del tipo, ¿no? Totalmente. Mario, mira, yo sí quiero, a mí sí me gustaría que me corrijas, porque la novela tiene donde cortar y quiero que me digas, ¿sabes qué, Gonzalo? No, ahí no está bien. Y para que yo entienda bien, mira, por momentos la novela, yo al principio la sentí, sobre todo este personaje, este Magístelo Zacarías, lo sentí en su momento una novela, una epopeya clásica. A mí me parecía que estaba viendo a Caronte, que estaba caminando por el inframundo. Después me pareció que sentía a Virgilio y que también se estaba yendo. Y también sentía a Fausto y con Mefistóteles caminando a través del inframundo, pero después haces un giro y te metes a la novela policíaca, a la novela oscura, y haces descripciones detalladas sobre los encuentros entre los personajes, haces giros de cámara, giros de escena donde en muchas ocasiones estás hablando en primera persona, luego estás hablando con el narrador omnipresente, luego ya ni sabían si era yo quien te estaba leyendo, si yo te estaba escuchando tu voz. La verdad, Mario, no supe en qué momento ya te atrapa esta novela, te envuelve. Yo te quiero preguntar, ¿hubo en algún momento, Mario, este sentimiento de convertir o de hacer este gran compendio? Y tú lo sabes, y ya lo he contado aquí en Cuéntame un libro, Unamuno, que decía, cuando tenía un tipo de novela que no lograba encajar en los cánones, en las etiquetas, le llamaba una nivola. A mí me parece esta nivola extraordinaria con estos giros en la trama, pero ¿qué fue el tema? ¿Cuál fue el gran tema de la novela? ¿Acaso en algún momento, Mario, tú quisiste construir una gran epopeya? Estos giros circulares del tiempo, donde primero estamos hablando, bueno, cuando pones a Magístelo en este espacio sin fin, como si estuviera caminando con su propio Mefisto, y donde está esta voz que no sabemos si es él, si es Dios, si es su ángel de la guarda, si es su Pepe Grillo que estaba ahí moviéndose. ¿Cómo construiste una novela con tantos elementos, elementos circulares? Hasta te puedo apostar, Mario, que en su momento yo decía, esta novela me suena tan bien, y a mí siempre me gusta decirlo, a Pedro Páramo con estos muertos que están hablando y que se están interponiendo y se intercalan dentro de los personajes. ¿Cómo construiste este universo tan complejo de
esta nivola? Bueno, para mí es un poco simple, ¿no? O sea, mi cabeza funciona de esa manera, ¿no? Toda desordenada, y traté, como dices tú, ¿no?, de que sea una epopeya, una historia bastante compleja y sobre todo una historia para un lector entrenado, y invitar a los lectores nuevos, ¿no? Eso es básicamente la historia de la literatura, ¿no? Porque prácticamente hay de todo un poco, ¿no? De todos lados agarro algo y lo pongo, ¿no? La historia es bastante compleja, pero a la vez es simple, ¿no? O sea, habla un muerto, que es uno de los personajes, ¿no?, que lo han asesinado, y a partir de eso arranca toda la novela, ¿no? Como dices tú, ¿no? Arranca ya con furia, ¿no? Aparece primero presentando al capitán Santiago Matamoros, y de ahí sigo con, con todo lo que tú has esbozado, ¿no?, ahorita, ¿no? ¿No? Yo pude identificar dos corrientes literarias, el realismo y el naturalismo. Sin embargo, ¿verdad? Puedo estarme equivocando. Escritor, en su novela, ¿qué es lo que realmente se quiere expresar? ¿Cuál de estas dos corrientes? ¿El ser humano desde un punto realista o el ser humano desde un punto naturalista? Desde el punto realista, creo yo, ¿no? Y también, si te das cuenta, hay bastantes esbozos a lo que es toda la literatura fantástica que se deja de lado, ¿no? Toda la literatura de género, todo eso, ¿no? O sea, si hablamos de lo que se escribe acá en Perú en los últimos 40 años, básicamente es realismo, ¿no? La literatura fantástica, la literatura de género, no la consideran, y es donde, para mí personalmente, está la carne, ¿no? O sea, donde se puede sacar más, ¿no? O sea, sin dejar de lado todo lo que es el realismo, ¿no? Tenemos grandes representantes como Vargas Llosa, Miguel Gutiérrez, ¿no? Julio Ramón Ribeiro, y puedo seguir, ¿no? O sea, Lo que también quiero destacar para nuestros peregrinos es de que, con el respeto, eres un escritor que se vende por completo. Desde tu mirada cuando está en una fotografía, su vestuario, la portada del libro. Entonces, yo veía la portada del libro y veía la fotografía que se estaba, pues ya en este caso, cuando estábamos conociéndote ya para poder realizar esta entrevista, y yo decía, uy, esa mirada es tan profunda. Entonces me quedaba con eso de que, wow, es que es difícil a veces nosotros poder plasmar este tipo de obras. Muchos la hacen fácil porque no muestran algo realista, como tú lo dices, pero sin embargo tú muestras esa parte realista. Algo que también quería preguntar es de que cuando se trata de sexualidad en las obras literarias, a veces el mundo pues se alborota, dice esto no está adecuado y cosas por el estilo. ¿Por qué crees que estos detalles que tú muestras o estas descripciones, ¿verdad?, pueden llevar al lector a ir a un choque con respecto a lo que ellos piensan de la sexualidad y lo que es la sexualidad? bueno, en el caso mío, o sea, ¿no? Cuando yo recurro a la sexualidad, a un tema sexual, ¿no? Al mismo acto, es más o menos para mostrar cómo es el personaje, ¿no? Si mal no recuerdo, en esa novela, lo primero que aparece es una felación que le hace a una de las protagonistas, ¿no? De las coprotagonistas, que es Arabella, a Epifanio Ruiz, ¿no? Y ahí muestro cómo es ella, ¿no? O sea, si tú lees o relees la escena completa, o sea, se va mostrando cómo ella lo va envolviendo, y a partir del acto sexual lo domina, ¿no? Y después en toda la novela ella es así, ¿no? O sea, ya no soy tan explícito, pero tú vas viendo, ¿no? Que al final es una femme fatal con toda la regla, o sea, ¿no? Si tú utilizas algo en la novela, tiene que ser en base al contexto y para que el lector no abandone el libro, ¿no? Para mí esa es la idea, ¿no? Central, ¿no? De usar algún tipo de recurso, no sé, estilo o cualquier otra herramienta que pueda utilizar un escritor, ¿no?, a la hora de escribir o de narrar. Mario, fíjate que, y digo, tampoco quiero que suene como que te estamos cayendo, Ilse, Claudia, tú vas a decir, bueno, No, también que normal, o todo, sea, a mí yo no tengo problema que me caigan con palos. no, no, no. Mario, fíjate, en ocasiones cuando uno lee cierto tipo de libro, parece forzado el elemento, o muchos autores meten elementos de la gran galería de libros o del gran bagaje cultural que pueden tener y que lo plasman ahí. En ocasiones se siente forzado, en ocasiones como esta, y te lo digo de todo corazón, no se siente forzado. El hecho de que Magistelo fuera este bibliotecario, este hombre de letras, Librero, este vendedor de libros. librero,
también que sea este hombre que también es un hombre que se dedica a escribir, es un gran, escribe muchas cartas, también es un hombre que escribe, que desarrolla y tiene un gran bagaje cultural. Tú mencionas, vamos, y me encantó que lo pusieras, el acoso de las fantasías, en alguno de los de los así, de las líneas ahí que tienes, de las muchas descripciones. Cuando encuentran los libros de Zizek, que ese me parece un librazo, yo dije, con razón Mario tiene este desarrollo tan amplio, que Zizek es también un filósofo que le gusta hacer este tipo de menciones sobre libros, sobre música, sobre todo lo que ha leído, en particular en ese libro del acoso de las fantasías, que es brutal y que es fenomenal, pero también mencionas a Kierkegaard también, justamente creo que dentro de esa línea, en la parte de abajo comentas de que ese filósofo, y pones a Kierkegaard, pero mencionas El corazón del ator de Allan Poe y otros, muchos otros libros. Mario, yo creo que este libro también es un compendio, es una oda a la promoción de la lectura, a lo que hacemos nosotros. Tú lo hiciste, tú lo representaste ahí. Cuéntame un poco de esto, de estos libros, de dónde salieron. Tú me decías hace un momento de que en tu mente están circunnavegando todos esos pensamientos, que son fragmentos, que se cortan, que se pegan, que se contraponen. ¿Cómo lograste este texto? Y cómo lograste sobre todo, uno como lector cuando lo dice, lo disfruta. Es más, yo agarré mi libretita y dije, a ver, estos libros, la mayoría debo reconocer, no los he leído, así que los voy a poner aquí para ponerlos en mi nota de los libros que tengo que leer en próximas temporadas. Claro, es una invitación a la lectura, ¿no? O sea, esa escena que tú comentas ya están dentro de la escena criminal, ¿no? Valga la redundancia, y está el muerto ahí, Magisterio Zacarías, y a Epifanio le encargan buscar un libro, ¿no? Que es parte de la trama, ¿no? Un libro, y se pone a buscar, ¿no? En los estantes, ¿no? Y comienza a leer cada uno de los estantes, ¿no? Y yo dije, bueno, no sería una mala idea poner los libros que yo sé que le van a servir al lector para adentrarse dentro de la literatura y de mi mundo, ¿no? Así que los puse, todos los que me gustan, algunas cosas por ahí que pueden hacer que también el personaje sea más verídico, ¿no? O sea, yo he trabajado en una librería más o menos 5 o 6 años, la Casa Verde en San Isidro, que ya no existe. Era una librería mítica, iban bastantes escritores, era muy conocida, el padrino de la librería fue Vargas Llosa, y bueno, tengo esa facilidad como para recomendar libros y para vender los libros, ¿no? Y dije, ¿por qué no pongo esto, no? O sea, no, me acordé de esas épocas y lo puse, ¿no? O sea, coloqué todo lo que yo creí pertinente para que un lector, o sea, se oriente y le pique, ¿no? El bichito de oye, y este autor y el otro, ¿no? Y lo anote en su libreta, ¿no? Exactamente. Sí. Ay, Elcita, discúlpame. También lo anoté. Oye, Elcita, discúlpame, Mario, nada más quiero hacerte una pregunta. Este libro que está buscando Arabella, ese libro rojo, que luego no quiero revelar más de la cuenta, porque si no me van a decir otra vez, Gonzalo hace bueno, lo yo suyo. creo No que, quiero... mira, si no hablas del final, porque el final a mí me parece lo más potente, bueno, de la novela, o sea, son las últimas 35 páginas, ¿no? Puedes contar todo y la gente lo va a leer, ¿no? Sí. Lo va a leer. Este libro rojo, en algún momento, en tu cabeza, ¿qué libro rojo pasó? ¿Sabes qué libro rojo yo estuve pensando? Y no sé, a criterio de Claudia, Elcita y tuyo, Mario, el único libro, y por el perfil de este personaje de Arabella tan complejo, tan de femme fatal, se me vino a la mente el libro rojo de Carl Jung. Estuve pensando, no sé por qué, solamente estuve pensando en ese libro mientras ibas desarrollando la novela. ¿Qué libro pensaste tú? ¿O por qué libro rojo? ¿Cuál es el significado del libro rojo dentro de este gran constructo literario que hiciste? Bueno, si tú ves cómo es Arabella, o sea, no estamos hablando de un libro de ficción, de literatura, de nada de eso. Es un grimorio, nada más, es un libro de hechizos, es un libro rojo, un libro de sangre. No. Como de los pactos. Rojo para no asustar al tipo cuando lo contrata para que lo consiga, ¿no? Que en un inicio era Magisterio y después pasó a ser Epifanio, ¿no? Es un libro simplemente de hechizos. O como se conoce
en este ámbito de la brujería, un libro de sombras. El Maleficarum también lo mencionas. Tienes también tu listado de libros. Hay una lista ahí que va poniendo Magistelo en una de las anotaciones de los diarios, que son libros que todos están orientados a la brujería, ¿no? Y él no la ve, ¿no? En ese momento no se da cuenta. Ahora, Magistelo, ¿en algún momento hiciste Magistelo dos puntos Mefistóteles o nada más soy yo de alucin que estoy tratando de buscarle No, esa los pies al gato? Magistelo es Lucín. si lo logras a encontrarla, la encontré en un libro bastante antiguo, es ¿cómo se dice? Un adorador de brujos, es como un ayudante, como un familiar, ¿no? Y bueno, ahí jugué, ¿no? Magistelo sacaría eso. Creo que todos hemos escuchado la frase, hay que tenerles más miedo a los vivos que a los muertos. ¿Han escuchado esa frase, verdad? Sí. Yo creo que esta frase es una expresión sobre la naturaleza humana y sobre los peligros que pueden surgir en base a las interacciones con nuestros semejantes. Escritor, ¿cómo interpretas la palabra miedo dentro del contexto actual? Miedo. El miedo está abriendo la ventana de acá de mi estudio, o sea, ¿no? Es terrible lo que sucede ahora, ¿no? Caminas una cuadra y hay gente gritando, vociferando por nimiedades, ¿no? O sea, ¿no? A nivel mundial, ni qué decir, ¿no? La guerra, ¿no? Lo que está pasando en Europa, en Estados Unidos, ¿no? El problema con la inmigración, todo eso, ¿no? Todo eso te puede provocar miedo, ¿no? Y el miedo, de alguna forma tú lo plasmas en lo que escribes, ¿no? En lo que narras, ¿no? De hecho, hablando de eso, del miedo en el libro, cómo predomina, nos hablas, ¿no? Cómo predomina la corrupción que hay en las diferentes instituciones que deberían de estar al servicio de la ciudadanía. ¿Tu intención fue ponerlo como una parte como denuncia o simplemente se dio, no? Porque yo lo veo tan real, lo leí y decía, bueno, sí es una ficción, pero cuánta realidad hay en eso, en toda la corrupción que siempre se vive en este tipo de situaciones, ¿no? En este tipo de instituciones, Mario. Claro, al ser una novela un poco de género, o sea, ¿no? Policíaca y que tiene de varias cosas, ¿no? Una de las intenciones mías es siempre que el lector no abandone el libro, ¿no? Y al poner todo esto de la corrupción, el crimen, que parte es ficción y parte es real, ¿no? Porque ha habido también un tema de investigación para escribir el libro. La intención es esa, ¿no? O sea, mostrar de cierta forma al lector lo que está más allá, lo que no se puede ver y cómo eso lo puedes utilizar para escribir una obra literaria, ¿no? Y hay algo que me deja a mí Santiago, que es el personaje de esta obra maravillosa. Él tiene que lidiar con dos cosas, ¿no? Su trabajo, ¿verdad? En búsqueda de algo, pero también la pérdida de su hija. ¿Tú crees que él moldea su vida basado en el miedo de esta situación o simplemente fue una decisión para poder él continuar y llegar pues a todo el conflicto y solucionar el embrollo que tenía él ahí? Mira, él tiene tres cosas, ¿no? Aparte del temor por no encontrar a la hija y cómo lidiar con su trabajo, está también todo el trauma que le quedó por pelear contra el terrorismo, ¿no? Si lee la novela completa, o sea, los recuerdos le vienen a la cabeza, ¿no? O sea, es una persona bastante herida, ¿no? Mentalmente, ¿no? Y va por ahí, ¿no? O sea, con lo que dices tú, ¿no? Se muestra esto, ¿no? Él trata de seguir adelante, pero su único fin es encontrar a su hija, ¿no? Si tú te das cuenta, cuando llega el otro policía, el otro capitán, o sea, ¿cómo se llama? A la escena del crimen, y le dice, me voy a encargar, él se va, ¿no? Dice, ya, me voy, ¿no? Su prioridad es encontrar a su hija, ¿no? Y encontrar a este asesino que se nombra en toda la novela, y no es más que se le nombra, no aparece como personaje así, aparecen notas ¿cómo se llama? De periódicos, en boca de otros, ¿no? El extraño, ¿no? Que supuestamente es el que ha secuestrado a la hija. Ahí viene casualmente, ¿verdad? Lo que afianzas al inicio cuando nos dices que la obra es realista. ¿Cuántos de nosotros, verdad, vivimos con diferentes situaciones
a veces se nos hace difícil poder, qué sé yo, ir a la rutina diaria. Es que a veces la rutina también es un poco estresante y cansada, ¿no? Entonces, realismo puro. Nos pasa a nosotros, le pasa a Santiago, porque él tiene que lidiar con todas esas cosas, vienen muchos tormentos, pero él sigue adelante. Entonces, es lo que vemos, es lo que se muestra en la sociedad. Y gracias por mostrar esa parte, porque, vuelvo y repito, a veces es un poco complicado poder mostrar lo que le ocurre al ser humano, porque vienen muchos cuestionamientos. No, eso no me pasa a mí, ocultamos cosas, pero aquí está la reacción de que esto sí nos ocurre, y que a veces es momento de decir, bueno, yo paso por eso y tengo que continuar y punto. ¿Ya? Yo sé, esa es una pregunta obligada. Yo estoy seguro, Mario, que te la hacen siempre. Y si no, pues te la hacemos ahorita. Sobre los personajes. Está el Cholón Canales, está el Negro, está el pequeño Oscar, que cuidado, está Magali al inicio, está Santiago Matamoros, está Epifanio Ruiz, Arabella, está la voz omnipresente, está esa voz que está escuchando Magistelo Zacarías, que no sabemos si de dónde viene, cómo viene, si es él, si es su Pepe Grillo, como les dije antes. Hay varios personajes que están ahí. Aquí en esta ocasión no voy a hacer la típica de con qué personaje te representas, porque creo que si nos representa uno de estos personajes, ya deberíamos ahorita ir a comprarnos un buen ticket al psiquiatra para que nos dé un buen pase para una buena sesión. Pero sí me gustaría decir, primero a ti, Mario. Ahora empezamos contigo porque tú los creaste. ¿Cuál fue el personaje que tú crees que dentro de todas estas aristas es el más complejo? Es el que tiene, por ejemplo, Magistelo es este personaje intelectual, pero que él también tiene sus cosas. Pero sus cosas de bar. Tiene sus cosas totalmente. Y por ejemplo, el caso del pequeño Oscar, que yo en ocasiones, y yo sé que es un truán de primera, sé que es un... Tiene la cicatriz en el cuello, sí. Claro que es un villano, pero también él es una víctima de otras víctimas y una víctima de sus propias circunstancias y es una víctima de sus propios señalamientos. Pero ¿cuál es el personaje que te costó trabajo? Bueno, no que te costó trabajo, disregardea eso. ¿Cuál fue el personaje más complejo? ¿Cuál es el que dijiste, este personaje por sí mismo tendría hasta su propio spin-off, tendría su propia versión? ¿Cuál es ese que tú le sacas carnita que dijiste, este es un gran personaje construido? Digo, bueno, hablando de, perdón que te interrumpa, hablando de spin-off, la segunda novela es un spin-off de uno de los personajes del primer libro. Bueno, a ver, hay que leerla. Parte, ¿no? Ahora, volviendo a tu pregunta, el más complejo a mí de escribir, bueno, no le veo complejidad, o sea, quizás puede ser con Santiago Matamoros, ¿no? Que es el más sufrido, ¿no? O sea, poner todo junto, o sea, toda su historia, ¿no? Todo ese pesar, y después hacerlo que funcione, me costó un poco, pero después con los demás, o sea, con todos escribiendo me divierto, o sea, ¿no? Cuando escribo me mato de risa. A pesar de que cuento cosas terribles, me paro riendo. O sea, yo incluso, no sé si estaré malo, pero... Yo incluso creo que Santiago Matamoros tiene para mucho más. El libro que estoy terminando de escribir, que es la continuación de hablo más de él. De Santiaguito Matamoros. Ahora creo que también, ahora no sé si Claudia, ustedes cuál fue el personaje, porque los personajes femeninos también son muy buenos. Esa Magali del inicio, cómo la trata ese condenado hombre, y dije, me dieron ganas de agarrarlo del cuello y aventarlo, pero obviamente tenemos que entender el gran contexto de la novela, la violencia que se vive, los acuerdos entendidos que hay, porque ahí hay muchos arreglos tácitos donde, oye, si yo estoy proveyendo cierta seguridad, también estoy esperando cierta reciprocidad, pero hay un gran mundo que ocurre. Elsie, Clau, ¿cuál fue para ustedes ese personaje? O también incluso de los personajes femeninos, ¿cuál les gustó a ustedes? Bueno, yo definitivamente, más que, o sea, podría decir que me identifico alguna cosa, es que yo creo que Santiago Matamoros tiene muchísimo más que dar. Entonces, ese personaje y esa forma en la que él llevó, ¿verdad?, su dolor,
y yo relacioné mucho con las cosas de la sociedad, con mis estudiantes que a veces pasan por problemas y cosas por el estilo. Entonces yo estaba con eso de Santiago Matamoros. Incluso trataba de equilibrar en una balanza. Digo, ¿cómo hace? O sea, su trabajo, sus cuestiones personales, todo lo que ocurre detrás de él como ser. Y aparte lo de el hecho de no encontrar a sus hijos y todo eso. Entonces yo decía, qué difícil es lidiar eso. Incluso también me vine a mi cabeza, ¿no? Que yo, por ejemplo, en este caso, Dios no permita, me llega a pasar una situación que donde no encuentro a mis hijos, yo moriría. Y él buscaba la manera de enfrentar todo esto. Entonces, eso, Santiago Matamoros es alguien que da muchísimo, muchísimo, muchísimo más. A mí me gustó Arabella, como que ese personaje así enigmático. Yo quiero una novela, a Mario, así una petición de lectora. Una petición lectora, el de Arabella, porque se me hace un personaje muy, muy enigmático, pero a la vez fuerte. Entonces, para mí ese fue mi favorito. Sí, Santiago, porque bueno, es el protagonista y es a lo mejor el que conocemos un poquito más y todo eso, pero yo me quedo con el personaje femenino de Arabella con una historia aparte. ¿Y el tuyo cuál fue, Gonzalo? Yo creo que francamente me dio mucho cringe, pero de ese cringe que me gusta, de ese Morboso. cringe que dices, ay, ese pequeño Oscar me pareció un personaje tan bien construido, con tantos matices, con un tipo tan complejo, que incluso en ocasiones tú dices, ay, yo terminé de leer la novela y me subo al camión y empiezas a ver todos los personajes y yo dije, ahí está el pequeño Oscar. No sé por qué lo volteé, incluso en la descripción que dije, no, ya, tranquilo Gonzalo, me bajé, pero sí, yo creo que el pequeño Oscar me gustó Epifanio porque se me hace que Epifanio es ese tipo de personalidad de hombre condescendiente que está buscando validación permanente, que hace todo lo que tiene a su alrededor para buscar la validación del jefe, de Arabella, incluso su propia validación, tratando de subsanar esas cosas que él, situaciones yo creo psicológicas que tiene sin resolver y que las está tratando de solventar de alguna u otra manera. Yo creo que también Epifanio, pero sin duda, Oscar, ese personaje me parece tan bien construido que dije, es un Breaking Bad en potencia ese hombre. Yo dije, no, está, pero que el enano pelirrojo, Federico, sí, el enano pelirrojo también de miedo. El otro era, claro, y que como muestras, o sea, los detalles, como en este caso del enano pelirrojo, cuando él ponía sus manos, y tú mencionas hasta incluso el tono de sus manos, cómo están ligeramente manchadas, y yo decía, Dios mío, estoy viendo Breaking Bad en potencia. Dije, pero sí, yo creo que esos son los personajes. Para mí. El tuyo, Mario? ¿Y el tuyo, tú que eres el papá de estos personajes, cuál es el favorito? Favorito no sé si habrá uno, ¿no? O sea, me gusta escribir de todos un poco. También los he matado a varios ya, ¿no? En el segundo libro muere creo la mitad o no me acuerdo cuántos. El que más me ha gustado, a ver, si lo pongo en una balanza, quizás Magistelo Zacarías, ¿no? Magistelo. Sí. Así es. Sí, total. Es un gran personaje. Ahora, también hay un personaje, Mario, que no está, pero está. Y yo sé que esto se suena nada que ver con una metáfora literaria, sino más bien como si estuviéramos platicando en el barrio, pero está y no está. Yo creo que es la muerte que se aparece, que hace un asomo, obviamente cuando encuentran el cuerpo de Magistelo hecho trizas, por si quieren una muy buena descripción. ¿Sabes a qué me sonó? No sé si recuerdas cuando me parece que en La herida, cuando Kafka menciona, describe con profundidad la abertura de una herida, las carnosidades, el cambio de color, la textura. Me sonó mucho a eso. Pero, ¿y por qué te lo menciono? Por la muerte. Es ese personaje, como todo en la vida,
siempre está presente, aunque no lo vemos, ahí está caminando. Pero ¿qué significa el simbolismo, la metáfora? ¿Cómo siempre nos está acechando que pensamos que ya la libramos, pero ahí está? O incluso cuando, creo que el clásico griego, cuando nosotros somos, la muerte no está. Y cuando la muerte es, nosotros no somos. ¿Cuál es el simbolismo, Mario, en esta novela, incluso con estos elementos también sobrenaturales que mencionas, sobre todo cuando particularmente Arabella está buscando estos libros? No, yo no diría que de corte mágico, yo diría que de corte maleficarum, maleficarum, lo que eso significa, de maleficio, de atrapar, de controlar las fuerzas sobrenaturales, lo que sea que eso signifique. Pero ¿qué es la muerte? ¿Cómo representas tú a la muerte en este tan ignorado como aquí? Bueno, en el libro, o sea, la muerte aparece en cada página, ¿no? Incluso la historia arranca con la escena de la muerte de Magistelo, ¿no? O sea, la historia, ¿no? En sí, ¿no? La carnecita del libro, ¿no? La muerte para mí en el libro va por ese lado, ¿no? La potencia que le puede dar, ¿no? Que algo aparece y desaparece, pero puede renacer y no. Aparte, sí, aparece hasta en la misma portada, ¿no? Y el mismo personaje en la muerte también aparece por ahí, ¿no? Hablando, que es incluso es amiga íntima de Arabella, ¿no? Y lo que tú ibas anotando de que es un maleficio y todo eso, es básicamente es un grimorio, ¿no? Un grimorio es un libro de maleficios, o como ya lo señalé antes, un libro de sombras, de hechizos, ¿no? Y no necesariamente hechizos buenos, ¿no? O sea, ¿no? ¿Qué es lo que ella busca? Venganza, ¿no? Y la muerte también es parte de la venganza. ¿Cómo equilibras los personajes? Porque es que, verás, cuando se fusiona en la literatura elementos sobrenaturales y elementos reales, hay un enfrentamiento, a veces hay como dos mundos, ¿no? Entre lo que es creíble y lo que no es creíble. Porque, por ejemplo, está en tu ilustración, está en la portada, vemos ahí dos personajes reales, pero ahí atrás está otro, que es como un ser sobrenatural. Entonces, ¿cómo haces para equilibrar estos personajes y que el lector, como tú ya lo has dicho, no abandone la lectura? Bueno, ahí va más que todo, ya como teoría para escribir, ¿no? Tú cuando pones un elemento fantástico, para que la novela sea completamente fantástica o tenga tonos de fantasía, ponlo lo más adelante ¿cómo se llama? De que empiece la novela. Si yo si ponía esa escena que ven un fantasma, la ponía por la mitad del libro, casi al final, no va a ser creíble para el lector. El lector va a decir, oye, ¿y esto? Está sobrando. ¿Y qué va a hacer? Va a revolear el libro, lo va a tirar, ¿no? Pero ahora, bueno, los escritores, sobre todo, están compitiendo con todos los medios audiovisuales, con YouTube, con el Netflix, con el Amazon Prime, ¿no? ¿Cómo compites tú con eso? A la hora de escribir tienes que ser tan envolvente que no se olviden, ¿no? O sea, me imagino que el libro se lo habrán acabado en 3, 4 días, ¿no? Por ahí he recibido comentarios de lectores que se lo han terminado en 2 días, ¿no? Y eso es lo que busco, ¿no? Contar una buena historia, entretener al lector y que se olvide del resto, ¿no? Hasta de almorzar, ¿no? Esta pregunta la vine formulando desde hace un rato y creo que la mejor manera de presentarla se me imagina como ese mito de Sísifo, este hombre que permanentemente va empujando esta piedra y lo hace y lo repite y lo repite. Y me suena un poco también como a lo que nuestro autor, en este caso nuestro personaje, esta lucha de Matamoros, este llegar al límite, de estar buscando el inalcanzable objeto del deseo. Hace rato mencionabas, al principio te mencionaba de Zizek, el de estar buscando ese deseo, en este caso, el recuperar a su hija. Al final, sabemos que hay un guiño, no no nos dices todo lo que ocurre, pero podemos intuirlo, no podemos intuirlo. Pero esta novela, que como tú me dices, también está
corriendo con otras alternativas para tus lectores. ¿Cuál es este inacabable objeto del deseo de esta novela, de este personaje Matamoros, de este hombre que permanentemente está saliendo dentro de todos sus complejos, es su objeto de deseo que está ahí, pero que cuando se acerca se vuelve a mover y cuando piensa que ya está cerca se va más lejos? ¿Cuál es para Mario, el autor, este trasfondo que hay sobre este personaje que nunca llega, tal vez vaya a llegar en una segunda o una tercera edición, a ese inalcanzable objeto del deseo? La pregunta es, ¿para Santiago o para mí? Porque me perdí al medio. Para, para los dos, para Bueno, el gran, para Santiago el gran Matamoros, contexto. para Santiago Matamoros, el fin último es encontrar al extraño y hacerlo polvo, ¿no? O sea, es el que ha agarrado a su hija y la ha destrozado, según en lo que aparece en el libro, y es encontrarlo y matarlo, ¿no? Desaparecerlo, ¿no? ¿Pasará, no pasará? Posiblemente en una tercera, cuarta novela. Para mí, o sea, como ya lo mencioné, es siempre contar una buena novela, ¿no? Una buena historia. Es eso, ¿no? O sea, escribir y que cada libro sea mejor que el anterior. Quiero leer algo primero. La muerte lo reclama todo y desde las sombras emergerá la luz y brillará entre nosotros repetidas veces y la luz brilla en la oscuridad y las tinieblas no la vencerán. Y la muerte se rendirá a sus pies y abrazará sus designios y cobijará a su incubo, súcubo elegido y su elegido será la llave. Quería preguntarle, escritor, ¿cómo hace el mundo para abrigar la idea de que la muerte es el final del ciclo? Puede ser que sea el final o como que sea el inicio, ¿no? En ese caso estás leyendo la parte, creo que si mal no recuerdo, es el embrujo cuando lo convierten a Magistelo en ese bicho extraño, o sea, ¿no? Sí, que al final es lo que quiere Arabella, ¿no? O sea, ella también está buscando algo, ¿no? O sea, venganza y está juntando todos los elementos para irse con todo y vengarse. Personalmente yo estoy pues muy contenta de haber leído la obra. Tal como lo dijo él, fue una obra que así leí súper rápido y que tiene lo necesario para entretener y tiene lo necesario para continuar con esa idea, ¿no? De que la historia pues tiene que continuar. De verdad, escritor, muchísimas gracias. Gracias. Te agradecemos mucho, Mario, y sí, por la oportunidad de, como comentábamos al principio, ¿no? No es un libro fácil, sí necesita cierto background también para entender todas las referencias que vienen en este material, pero yo te quiero agradecer muchísimo por habernos dado la oportunidad de hablar del libro en esta ocasión, y te vamos a hacer aquí, te vamos a comprometer en vivo y a todo color para luego hablar del segundo libro también. Claro, encantado. Dice Mario, que también por eso vamos así en orden, el primero y tú ya los voy a bloquear, ¿no? No nos vaya a bloquear, eso nomás era No, creo que con el segundo libro, o sea, van a decir, no, ha mejorado un poco este señor. Bueno, ahí vamos a ver las diferencias entre el primero, pero por eso era la importancia de primero hablar de tan ignorado como aquí, para poder trasladarnos al otro y no perdernos, como dices, ¿no? Si va un poco relacionado un libro con el otro, y así que ya no vamos a ir tan perdidos en esta segunda entrega. ¿Dónde podemos conseguir el libro, Mario, para todas las personas que a lo mejor no están en Perú y quieren adquirir el libro, ya sea en formato digital o en formato físico? En formato físico creo que está en Amazon y en Busca Libre. Ahí lo pueden encontrar. Perfecto, sí. Ahí vamos a poner el link para que se acerquen, lo lean. Ya les dije, es un desafío lector el que tenemos con este material. Y a todas las personas que se conectaron el día de hoy, en la mañana, en la tarde, en la noche, dependiendo en la hora en la que estén viendo este programa, les agradezco muchísimo. Conéctense a cada uno de los programas. Elsa también ya regresó la semana pasada
con Conversemos de Letras, un formato diferente, no es en el que estaban acostumbrados en las 2 temporadas pasadas, sino ahora tenemos entrevistas, el cita ahí también con autores de diferentes partes del mundo. Chalito, sígalo por favor en los relatos del peregrino, que ya oye, un refresh, tú ya hiciste la invitación que se vayan y se conecten conmigo al TikTok, pero también ahí hay un refresh en la página oficial de Gonzalo Pérez Santos con los relatos, así que también váyanse directo ahí a Facebook. ¿Y dónde te podemos encontrar, Mario, en las redes sociales? Bueno, en Facebook, en Instagram y mi página web, ¿no? mariosegarra.com. Y está fantástico. Perfecto, pues muchas gracias, Mario. Un placer haberte conocido y bienvenido aquí a la familia de Cuéntame un Libro. Nos vemos en una siguiente edición. Hasta luego. Nos vemos, cuídense. Nos vemos, carpe diem a todos.